Señor Dios Todopoderoso, nos hemos reunido una vez más, Padre, primeramente que todo agradeciéndote por permitirnos a cada uno de nosotros. También oramos por aquellos que no pudieron por alguna circunstancia, Señor. Que seas tú, mi Dios, en tu palabra guiándonos, que seas tú con tu Espíritu Santo ayudándonos a renovar nuestras mentes, renovar nuestros corazones, mediante la palabra que tú guías al pastor Enson para que la clase sea a cada uno de nosotros, Señor, que podamos salir renovados una vez más y podamos fortalecernos en la sabiduría de tu palabra para así poder guiar a nuestra familia, Señor. Te damos gracias por la gran misericordia que has tenido en el nombre amado de tu Hijo Jesús que vive. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, me imagino que se habrán dado cuenta que la lección de hoy es un poco diferente a las que veníamos estudiando, ¿no es cierto? Mientras las lecciones anteriores trabajaban algunos temas que pueden verse también en libros de psicología, pero le dimos un enfoque más relacionado con la Biblia. Este definitivamente es algo bien diferente. Este tiene que ver con algunas cosas que definitivamente no se hablan, que no sea en la iglesia, ¿m? Como las herencias generacionales. Y de eso es lo que quisiera que discutiéramos hoy día. Eh, Me voy a concentrar en la clase, en las preguntas y vamos a ir repartiendo las respuestas, ¿no es cierto? Pero hay un montón de ejemplos en este capítulo que de alguna manera quiero ir tocando. Entonces, algunos los voy a mencionar específicamente, otros les voy a pedir a ustedes que hagan preguntas, que puedan tal vez dar testimonio de algo que les haya llegado de manera especial, leyendo precisamente estos ejemplos, o que les trajera a la memoria algún otro incidente de su propia vida. Comencemos con una pequeña introducción. Hay casos donde no basta hacer las cosas de manera diferente ni orar por la redención de la familia. Es posible que estemos frente a una maldición generacional. Así comienza el libro, el capítulo de hoy, el capítulo 9, y la idea es que si uno aplica todas las cosas que vimos hasta el capítulo 8 y oramos por la familia, se van a producir cambios positivos. Si a eso le sumamos consejería bíblica, definitivamente vamos a ver mejoras importantes. Pero también afirmo que hay casos donde parece que eso no bastara. Y en esos casos, no estoy afirmando, pero uno puede sospechar que estemos frente a una maldición generacional. Cuando digo maldición generacional, no me refiero a que alguien nos haya maldecido, así como que nos hicieron un mal de ojo o alguien nos hizo un trabajo, como le llaman a veces. No me refiero a ese tipo de cosas que tienen que ver con brujería y que tienen que ver muchas veces también con superstición. Algunas son reales, otras no. Sino aquí me estoy refiriendo a otro fenómeno que es algo mucho más profundo. En este capítulo nos concentraremos en entender qué son y cómo funcionan esas cadenas de maldición generacional. Las evidencias escriturales nos ayudarán a creer en esta enseñanza, porque hay mucha gente en el cristianismo que piensa que esto es más bien un mito cristiano, una leyenda urbana cristiana del cristianismo moderno. Pero en mi experiencia yo diría que eso no es así, hermanos míos, sino que existe verdaderamente. Así que lo primero es entender, creer esta enseñanza y posteriormente el Espíritu Santo nos ayudará para comenzar a ver las ataduras heredadas en nuestras vidas. Es claro, mis queridos, que si ustedes no creen en esta enseñanza, seguimos siendo amigos, los respeto, pero no les va a servir de mucho a la hora de orar, porque uno no puede orar por si acaso, tiene que orar creyendo y entendiendo lo que está haciendo. Así es que si uno no comprende bien esto, no se puede aplicar la oración de fe tampoco para cortar este asunto. Es fundamental que hagamos la tarea de investigación en nuestra propia vida presente, así como en el pasado de nuestras familias de origen.
En lo que sigue de este libro aprenderemos cómo se usa la palabra, la sangre de Jesús y la fe para ser libres como individuos y como familias. Esa es la temática de hoy. Y antes de comenzar con las preguntas, abro un momento para discusión. Si alguien quiere preguntar o decir algo, cómo le llegó este libro, lo que sea, antes de comenzar. Yo había estado leyendo el capítulo y me había estado acordando de que tengo algunos familiares en mi familia como que han seguido esa trayectoria de sus familiares anteriores. Tengo personas que han... Me interesó sobre todo la página donde hablaba sobre el alcohol y la pornografía. Tengo un hermano que él es muy alcohólico y él heredó eso de su padre y de un tío de él también. Entonces vemos a veces como esa cadena se va repitiendo en la familia. Casualmente el mes pasado le estuve evangelizando a él y compartiéndole la palabra del Señor, pero está bloqueado por completo. Interesante, Mitchell, gracias. Es casi inevitable que uno empiece a hacer relación de lo que aprende en este capítulo con cosas que ve. Y lo difícil a veces es hacer esta conexión. Vemos cosas, pero no sabemos exactamente cómo funciona esto ni cómo intervenir. Bueno, la mala noticia es que al final de este libro no necesariamente van a tener todo completamente claro, pero la buena noticia es que se puede seguir creciendo y que hay otros capítulos más que vienen posteriormente, donde sí van a recibir más orientación y ayuda sobre este tema. Eli, adelante. Buenas noches. Eh, Buenas. una consulta. Eh, a mí ese tema estaba esperando a bastante tiempo. He hecho las oraciones para, para cortar, pero hay cosas que de repente pasa que no sé si tiene a ver con herencia generacional o cosas puntuales de la vida actual. Por ejemplo, tengo un hermano en Brasil que lamentablemente ahora es alcohólico, ¿ya? Y ha sido bien difícil el tema porque se alejó de toda la familia, ¿ya? Y yo siempre tuve una excelente relación con él, de amistad, de hermandad, incluso de hablar algunas ocasiones dentro de todo sobre Dios, pero sus hijos odian el alcohol y de hecho no toman por causa de su padre, ¿ya? Pero hay una cosa, porque mi papá no fue alcohólico, ni mi mamá, por lo que sé, mis abuelos tampoco. ¿Cómo saber, será que eso es generacional o fueron quizás consecuencias de la vida? ¿O cómo distinguir esto, no? Y bueno, lo que tú estás relatando, Eli, si no hay evidencias claras de generaciones anteriores, de una cadena que se arrastra, lo más probable es que no estemos hablando de esta situación, sino que tu Ujú, hermano en algún momento tomó él una decisión errada y bueno, está ahora metido en esa situación, dominado por el alcohol y está pagando las consecuencias de las decisiones. No obstante, a través de él se podría comenzar una cadena generacional. Entonces, los hijos están en este minuto polarizando a la inversa, es decir, rechazan el alcohol, pero no significa que toda la influencia de la cadena esté siendo rechazada. Así que vamos a ver ujú, un poco de ese ejemplo más adelante, ¿m? Pero no, ujú. no te puedo decir ni que sí ni que no. No parece ser Claro. una cadena que él esté arrastrando, sino más bien la posibilidad de una cadena que se esté formando en él. ¿Ok? Aunque Ujú, evidentemente tendríamos que investigar mucho más, porque el alcohol claro. o una adicción puede tener como causa anterior traumas de ciertos comportamientos que estén en la familia y que no conocemos. Entonces, pero si no hay nada de eso, podría ser que él esté metido como primer eslabón generacional. ¿Mm? Mm.
¿Ok? Ya. Ok, pastor. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo no. Yo creo que esta página que está ahora, la explicación que usted me imagino que va a dar a continuación, va a estar bien interesante, porque hoy hemos visto hoy en día en diferentes iglesias, congregaciones o personas que a veces han usado la palabra que está aquí, la sangre de Jesús, y a veces la han usado para diferentes temas. Entonces parece que va a estar interesante lo que vamos a aprender hoy sobre eso. Usted sabe, hay personas que dicen que la sangre de Jesús, esto, y que quita esto, que lo declaran la sangre de Jesús. Entonces parece que esto nos va a servir como un apoyo para el día de mañana, cuando tengamos una duda. Correcto. Así es. Muy bien, pues esperemos entonces. Veamos qué nos tiene entonces esta lección. Vamos a ir respondiendo las preguntas y entre medio eh, vamos a ir haciendo algunas pausas para explicar ciertas cosas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la paciencia para la redención de una familia? Michelle. Está un poquito difícil, como te había dicho, encontrar las respuestas. Hay que brincar de una página para otra, pero bueno, yo creo que encontrar algo que decía como para lograr la meta puede ser. Mm, No no creo tanto, que sea Michelle. esa. No, no. Es lo que dice Hebreos 6:12, ¿no es cierto? Ah, Que no debemos ser perezosos en los asuntos espirituales, sino que necesitamos fe y paciencia. ¿Por correcto. qué? Porque nos ha tomado años en llegar a lo que estamos viviendo hoy, en todo sentido, tanto en la elaboración de una cadena espiritual como simplemente en la elaboración de malas costumbres o el permitirnos el ejercicio de un mal carácter o el arruinar una relación que tal vez empezó bien en la crianza de los hijos, o sea, todo aquello que pudiera estar funcionando no tan bien en la familia, en el presente, tomó tiempo en desarrollarse negativamente, así como toma tiempo desarrollar buenos hábitos en una relación familiar. Todo esto requiere también paciencia cuando uno se da cuenta de que algo no está funcionando, paciencia para arreglarlo. ¿Cómo? Bueno, aplicando los principios que hemos ido aprendiendo a través del libro y cuando llegamos a asuntos ya directamente de corte espiritual, o sea, cosas que no sabemos cómo cambiar y necesitamos sabiduría o eh, directamente cortar maldiciones generacionales, cadenas de maldición, o tal vez impedir un ataque satánico directo, etcétera, cualquier cosa. Para eso necesitamos paciencia, aprender y aprender a usar. La fe misma, hermanos míos, es algo que se debe aprender. Hay gente que me ha dicho que como que nació sin fe, y eso no es así. No es que en el mundo estemos separados los que somos crédulos versus los que son incrédulos, los que son creyentes versus los racionales, dicen algunos. No, hermanos míos, lo más racional del mundo es tener fe, porque la fe es el ejercicio de la humildad ante el Creador cuando ya lo racional ha llegado a su colmo, a su tope, cuando ya no hay más posibilidad de nuestra cabecita, entonces recién ahí empieza a operar la fe. La fe jamás ha reemplazado la racionalidad. De hecho, eso es un mito urbano en el cristianismo. Entonces, no va a ser rápido renovar la mente ni el comportamiento. Aprender a orar con fe, usando la sangre de Jesús que mencionaba Mitchell al principio, es también un asunto que toma tiempo. Requiere hacerlo con frecuencia, varias veces, ver los resultados hasta empezar a hacerlo verdaderamente con convicción. Bien, de hecho, después de este discipulado, no estoy 100% seguro, pero es posible que en el segundo semestre esté dando el curso de la fe
que son 17 capítulos, es un discipulado largo, por eso yo mismo le hago el quite a veces. Pero es como para mostrarles que la fe es algo que se puede aprender, no es algo con lo que uno nace. Uno puede aprender, porque la Escritura misma nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces no es algo automático, no es algo con lo que uno nace o que se llena cuando simplemente se convierte a Cristo. No, es algo que uno debe ir progresando. Lo mismo acá, la paciencia junto con la fe es lo que logra al final los resultados. Pregunta número 2. Y ustedes me interrumpen si quieren comentar algo o hacer alguna pregunta extra, ¿ya? ¿Cuándo podemos sospechar que nos encontramos frente a una maldición generacional? Eli. Sí, justamente aprovechando lo que también te había preguntado, ¿no? Ujú. Cuando hay situaciones que se repiten reiteradas veces y que pueden llevarnos al fracaso. Correcto, correcto. Eso es algo que nos permite sospechar y como te dije al principio, no es algo que nos permite afirmar todavía, pero sí sospechar, hay algo extra aquí, hay algo raro, más profundo. Hay situaciones que parecen no tener solución y que reiterada y porfiadamente nos llevan al fracaso. Diría que estamos frente a una maldición generacional. Por ejemplo, cuando una persona eh, como que siempre tiene un mal humor y por lo tanto tiene conflictos reiterados en el trabajo, en las relaciones familiares. Cuando alguien va de depresión en depresión, claro, puede haber alguna situación de orden químico que tal vez tendría que trabajar con médicos, pero en otras oportunidades es, no sé, puede ser de orden psicológico, puede ser una mezcla de cosas químicas y psicológicas, o puede ser un espíritu de depresión, como el que el Señor permitió al rey Saúl. Si ustedes leen los pasajes, Dios le mandó un espíritu de aflicción, de depresión, de mal genio, de todo a Saúl, y que solo se le calmaba cuando David tocaba el arpa para él. Entonces, a menos que esos pasajes sean mentira y sean simplemente folclore, Dios nos está dando datos de que esas cosas existen y que hay algo más que solo lo que vemos o podemos investigar por medio de laboratorios de ciencia. ¿Me siguen? Entonces hay que tener abiertos los ojos cuando uno empieza a sospechar que hay algo un poco más profundo. Hay ciertas maneras de ir profundizando para tratar de descubrirlo, ¿ok? Y eso es lo que necesitamos aprender. Eso es lo que un consejero cristiano definitivamente tiene que ejercitarse mucho en eso. Leer, desarrollar discernimiento espiritual para poder detectar cuando estamos frente a algo que es más que lo obvio. Y lo obvio es lo químico, o sea, lo médico, y no me refiero a que sea fácil de solucionar, pero es como obvio, porque se puede de alguna manera detectar con exámenes y cosas así. Lo que es un poco menos obvio, lo psiquiátrico y lo psicológico, pero que también se puede de alguna manera trabajar. Pero detrás de eso, y tal vez a diferencia de lo que generalmente se dice, que es como ya la última opción, tal vez debiéramos pensar siempre en lo espiritual como la causa primera de lo que después vemos como situaciones más bien físico-emocionales. 3. ¿Qué es una maldición generacional? Y fíjense que aquí en la imagen le puse fórmulas de química, porque al final una maldición generacional, aunque puede tener un origen espiritual, después se manifiesta en cosas bien concretas, como desórdenes químicos, por ejemplo. Cuando digo desórdenes químicos, me refiero a desórdenes hormonales, por ejemplo,
de neurotransmisión y cosas por el estilo que finalmente terminan con personas haciendo crisis de depresiones u otro tipo de enfermedades como esquizofrenias y qué sé yo. Bueno, hay tantas cosas. ¿Quién quiere contestarle el número 3? Yo había, Adelante. yo había tratado de encontrar la respuesta. Yo puse cadenas complejas que pasan de generación, herencia a otra. Pueden ser física, emocional, espiritual, una mezcla de diferentes áreas de la persona, del comportamiento de la persona que va transmitido de una familia hacia otra. ¿Ya? Sí, está bastante bien. Como tú bien dijiste, las maldiciones son cadenas complejas que pasan de una generación a otra como herencia física, emocional, espiritual o una mezcla de todo. Por eso decimos que son complejas, porque tienen esta mezcla. Entonces a veces uno no sabe cómo separarlas. Y les digo que a veces simplemente es la experiencia del consejero cristiano el que logra un poco separar, discernir cuándo es una y cuándo es otra. Y mucho de esto se trabaja mejor si se logra investigar en términos de equipo con otras disciplinas. Disciplinas médicas, por ejemplo, psicológicas, se logra un mejor trabajo, pero tienen que ser todos respetuosos de las áreas diferentes, ¿verdad? Si no, no se trabaja en equipo. Tienen componentes espirituales, emocionales y físicos, pero su origen está en alguna situación de carácter espiritual. Y eso es lamentablemente lo que al trabajar en equipo no se considera. Porque si uno le dice a un médico, vamos a trabajar esto, pero sepa que la teoría es que tiene un origen inicial en lo espiritual, el médico dice, bueno, eso es metafísica, con eso yo no puedo trabajar, así que por lo tanto, vea usted qué hace, pero ahí yo no me meto. Entonces se acaban rapidito los trabajos en equipo. Cuando uno dice, aquí hay demonios, aquí hay cadenas, aquí hay maldiciones ancestrales, evidente y tienen hasta cierto punto razón. ¿Cómo van a trabajar personas que son del área científica con cosas que no se pueden tocar, medir? Es difícil. Y por eso esto tiene que tener un componente de fe. Y cuando hay componentes de fe, la ciencia no tiene por qué estar contrapuesta a la fe. Pero uno tiene que entender que sobre cualquier cosa está Dios. Y Dios hizo todas las cosas y que existe aquello que Él nos ha revelado que existe. Como por ejemplo espíritus inmundos, cadenas de maldición, maldiciones y cosas por el estilo. Mitchell, querías decir algo. Sí, pastor, tenía una consulta. Pastor, cuando usted dice consejero espiritual, primero me imagino que es una persona cristiana. Y lo segundo que es que toman como un curso, van a algo de teología o una escuela o algo así. Sí, mi hermano, por supuesto tiene que ser cristiano. No estoy hablando de Sí. cualquier tipo de Ajá. espiritualidad, ¿no? No es que Y lo un yogi segundo, de la India o un claro, budista por claro. ahí. No, no. Estamos hablando de cristianismo. Pero en segundo lugar, tiene que estar capacitado. ¿En Ok, qué? En primer lugar, en consejería de tipo ya. psicológico, para poder hacer un trabajo de empatía en términos de emociones. Bueno, ojalá pudiera tener algún tipo de conocimiento médico también. En ese sentido, sería ideal que estuviéramos hablando de un psiquiatra, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, tiene que tener experiencia, mucha experiencia con la palabra. Eh, y entonces, si uno ve todos esos componentes, resulta que hay muy poca gente que es capaz de hacer eso. Pero sí existen, existen. Si uno quiere meterse en esa área, existe donde prepararse. Y toman tiempo, pero existe donde prepararse por encima de las cosas que uno puede aprender en la universidad, que son el aspecto psicológico y psiquiátrico. Seguimos un poco. ¿Cuál es el factor que rara vez se toma en cuenta al hablar de herencia? ¿Ese está fácil?
Claudia, ¿quieres decirlo tú? Decirlo tú. El factor espiritual, pastor. Muy bien. Te demoraste menos en decirlo que en poner, en quitar el mute, ¿no es cierto? Así es, el factor espiritual. Precisamente porque estamos acostumbrados en nuestra sociedad a que lo que existe es lo que podemos ver, tocar, oír, y todo lo demás es, no sé, cosas de brujería, cosas de folclore, cosas de, no sé, mitos y así. Y en ese mismo rango muchas veces se pone el actuar del Espíritu Santo. Hay iglesias completas cuya definición doctrinal es que los dones del Espíritu Santo han cesado. Entonces, cuando así comienza la fe de las personas, reciben a Cristo, pero les dicen el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero ya no se mueve entre nosotros, simplemente no hace nada. Entonces uno empieza a decir, bueno, y entonces todo lo que dice la Biblia, ¿cuándo se experimenta o ya no se experimenta nunca? Y si el Espíritu Santo ya no se mueve, entonces los demonios que molestaron al Señor Jesús tampoco molestan ahora. Y entonces empieza una confusión. Y dense cuenta de lo grave que es esto, cuando empezamos a establecer confesiones doctrinales donde nosotros decimos esto sí, esto no. Se vuelve bastante complejo, porque es bastante aleatorio, es bastante eh, cada uno llevado de sus ideas, de lo que más le conviene tal vez, pero al final le quitamos el poder al cristianismo. Y yo les aseguro que si el Espíritu Santo no se mueve hoy como en la época de los apóstoles, no tenemos las herramientas para combatir al mundo espiritual satánico. No las tenemos. Y si no tenemos esas herramientas, entonces la iglesia no tiene básicamente ninguna razón de ser. Porque recuerden que Jesús nos dijo que Él había venido para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, cuando Él levanta la iglesia, espera que la iglesia continúe el ministerio que Él comenzó. De hecho, cuando Él mandó a los discípulos, les dijo, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, por supuesto, pero les dijo, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. ¿Cómo iban a hacer eso ellos sin el poder del Espíritu Santo? Porque Jesús mismo dijo, ustedes dicen que yo hago milagros por el poder de Satanás, pero yo les digo que yo hago milagros por la mano, el dedo de Dios, el dedo del Espíritu. Y por tanto, no les voy a permitir que ustedes blasfemen contra el Espíritu Santo, diciendo que el poder que yo estoy usando, que es el poder del Espíritu, en realidad es satánico. Ese es el pecado imperdonable, hacer del Espíritu Santo Satanás. Entonces, hermanos míos, hay que entender algunas cosas. Dependiendo de nuestra herencia espiritual cristiana, vamos a estar abiertos o cerrados a algunas cosas. Es más, en algunas denominaciones cristianas se habla de que el mover del Espíritu Santo es igual hoy que en el siglo I. Pero resulta que en la práctica de esas iglesias no se ve nada de lo que ocurría en el siglo I. Entonces, dicen una cosa con la boca, pero practican otra cosa con los hechos. ¿Qué es entonces lo que realmente creen? He ahí una pregunta para que cada uno se la haga. Si nosotros no estamos viviendo el poder del Espíritu Santo, y no me refiero a que sea un show, sino que creemos en eso, esperamos que ocurra, lo practicamos, visitamos a los enfermos, oramos por sanidad, echamos fuera demonios conscientemente, si no estamos haciendo eso creyendo que algo va a ocurrir, es equivalente a decir que no lo creemos. ¿Se fijan? Entonces les llamo la atención a que ustedes investiguen en primer lugar lo que creen y lo que practican.
para darse cuenta si en esta pregunta 4, tal vez ustedes, sin darse cuenta, también dejan de lado el factor espiritual en la mayor parte de sus interacciones. ¿Ok? Espero que esta larga perorata que les acabo de dar, que quedó grabada, ustedes la retomen y la mediten para que vean cómo es la iglesia donde están, para que vean cómo es la práctica verdadera de su vida personal, familiar. ¿Ok? Hay familias, hermanos míos, que no oran sino para las comidas y a veces ni eso. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad creen que Jesús tiene una parte importante en sus vidas? ¿O solamente han agregado la rutina de ir a la iglesia el fin de semana? Pero en el fondo de sus creencias, Jesús es un dato. Yo les pregunto, estos capítulos hablan precisamente de eso, de integrar ahora sí y en definitiva el mundo espiritual en todo lo que ocurre en la familia. Sigo con las 5. ¿Cómo definimos una maldición? ¿Quién quisiera ayudar contestando eso? ¿Qué pasa? Yo, pastor, si es que puedo ayudar Adelante, Tito. Adelante. Yo lo resumí aquí, dice, bueno, un resumen, sino tomándome de lo que dice el manual, dice, una maldición es una promulgación o pronunciamiento de Dios en contra de aquellos que se metieron en algún momento en el pasado de sus vidas en cosas oscuras en las cuales Dios había pronunciado de antemano contra ellos, es decir, contra esas cosas. No debían hacer esas cosas las personas, eh, si no vendrían a recibir esa maldición. Bien, Tito. Hay una parte que está bien, lo que acabas de decir, que está al final, y una parte que no está tan bien al principio. ¿Ya? Mira, una maldición es una consecuencia de una transgresión a la ley de Dios, espiritual o Eso, física. ¿Ok? una Eso es una transgresión. maldición. Ya. Uno entra a la maldición cuando transgrede la Eso, ley o cuando se eso, mete en el transgrede. campo donde eso está transgredido. En otras palabras, Dios no maldice a una persona ni a un comportamiento. Dios maldice algo que Él define como malo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si Dios dice robar es malo, maldigo el robo. Él no ha maldecido al ladrón, maldice el robo. Entonces, si alguien escoge robar, entra a la maldición pronunciada sobre el robo. ¿Me explico? Eso es una maldición. Entonces hay que tener cuidado. Dios no maldice a una persona ni maldice a una familia. Dios maldice algo que Él ha prohibido en su palabra. Maldice meterse en las consecuencias de eso que Él ha prohibido. ¿Ya? En particular, Dios ha maldecido a la oscuridad. Cuando me refiero a la oscuridad, no estoy hablando de la noche, me estoy refiriendo a todo el ambiente de Satanás, ¿no es cierto? Y su reino, sus valores, su comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Una preguntita. Dele. Se me fue ahí eso ahí medio trocadillo. Entonces, ¿el ladrón es maldecido o es el robo el que es maldecido? Es el robo el que es maldecido y por lo tanto el ladrón cae bajo la maldición del robo cuando decide robar. Entonces el ladrón adquiere una maldición. Y ya después, si esa persona se arrepiente y es hijo de Dios, me imagino que ya eso queda. Esa maldición se puede romper, sí. Pero claramente como entró en el campo de la maldición, tanto la maldición como los espíritus que hacen que esa maldición funcione, van a pedir, van a solicitar seguir teniendo influencia sobre esa persona. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pasado y Ajá. llega a Cristo, no Ajá. siempre es fácil que deje de hacer lo que antes hacía. Correcto, correcto. Es algo como que sigue ligado a la carne.
Exactamente, Diferentes áreas, no solamente robo, la bebida, pornografía, exactamente. maltrato a la pareja, diferentes áreas. Ya. Todo eso. ¿Ah? Entonces, cuando alguien llega a Cristo, es sumamente raro, existe, pero es raro, que una persona tenga un cambio 100%. Entonces, Que- bueno, entonces todos hemos pasado por esa maldición porque todos hemos transgredido la ley. Exactamente. Solo que hay Correcto. maldiciones que son, por así decir, menos pegajosas. Ya. ¿Ya? Perfecto. Una de las maldiciones, por ejemplo, más difíciles de cortar son aquellas que se relacionan con el sexo. Son las más difíciles. Entonces, las personas promiscuas, las personas con tendencias homosexuales, las personas con voyerismo, o sea, mirar, que tiene que mucho que ver con la pornografía, el abuso, la violencia sexual, la violación, el incesto, todo ese tipo de cosas cuesta muchísimo sacar a las personas de ahí. En mi experiencia es lo que más cuesta, mucho más que una adicción. Una adicción, digamos, a la cocaína o al alcohol. 6. Y es lo que ya dijimos, así que no hay que darle mucho más vuelta. No es que Dios maldiga a la gente. En efecto, no se trata de que Dios maldiga a la gente, sino que el Señor ha pronunciado maldición sobre la oscuridad. Y cuando las personas quebrantan la vida de la luz y se meten en la forma de vida de las tinieblas, cosechan las consecuencias. Eso, ¿ok? Ustedes leyeron eso, ahí está resumido. Y les puse esta imagen para que entiendan. Dios no es el gigante que aplasta a la gente, no es el anciano de barba blanca en el cielo que es indiferente a nosotros y nos manda rayos, ¿verdad? No, no, no. Dios al revés. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me explico? Entonces, Dios no es este tipo de imagen. Pero Él ha maldecido la oscuridad y cuando nosotros nos metemos voluntariamente a la oscuridad, recibimos las consecuencias. Y eso son leyes. Es parecido, hermanos míos, a esta ley que todos conocemos, la ley de la gravedad. Si usted se tira de un edificio, va a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque hay una ley. Entonces, si transgredes la ley, vas a tener que pagar consecuencias. Precisamente la tentación que el diablo trató de hacer, ponerle a nuestro Señor, es que se tirara del pináculo del templo. O sea, que rompiera una ley física, la ley de la gravedad, obligando a Dios a que enviara a sus ángeles para que lo rescataran, porque Jesús, como humano, como hombre, no volaba. Entonces Jesús se habría caído, pero Dios habría enviado a sus ángeles a rescatarlo. Esa palabra está en el Salmo 91. Entonces Satanás usó esa palabra para decirle, haz esto, para demostrar a todos que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no, 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 yo no voy a tentar a Dios con esto. No lo voy a hacer. No voy a quebrantar una ley física para darte gusto a ti. La única vez que Jesús quebrantó una ley física, o sea, no la única vez, porque cada milagro es un quebranto de la ley física, pero quebranto de la naturaleza fue cuando Jesús caminó sobre el agua o cuando calmó una tormenta. Y lo hizo siempre en esas situaciones, lo hizo en privado, solo para los apóstoles. Nunca para mostrar a la gente. ¿Ok? Bueno, ahí hay mucho que meditar sobre eso y por qué él hacía así las cosas. Pregunta 7. ¿Cuál es el primer principio de este capítulo? Ese está fácil. ¿Quién lo tiene? La Maca. Adelante. Una maldición no viene sin causa, que está en Proverbios 26:2. Lee el proverbio, por favor. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Correcto. Explica ese proverbio, por favor. ¿Cómo lo entiendes tú? La verdad, en el audio lo entendí un poco más porque si no creo que
no habría entendido, pero hablaba sobre el vuelo de la golondrina que finalmente tenía una explicación, que tenía que ver como con su alimentación, que por eso Correcto. era así, no era como al azar. Perfecto, Maquita. El gorrión pareciera vagar cuando vuela de un lugar a otro. Pareciera, pero no está haciendo. Él está inspeccionando. La golondrina, por otra parte, es como un halcón pequeño. Tiene un volar extraordinario. Es un ave maravillosa. Y también vuela así porque es insectívora. Come insectitos en el aire. Entonces, si no volara con esa velocidad, no podría cazarlos. Entonces, nada de eso está hecho al azar. Ustedes no van a ver a un gorrión volando como una golondrina, ni viceversa. Y lo que trata de decir este versículo, a través de una observación muy sencilla de la naturaleza, es que nada de esto es al azar. Dios lo hizo así. Por lo tanto, ahí viene la conclusión, una maldición tampoco es algo que viene al azar. Es algo que ocurre así como por mala suerte. No, es algo que tiene causa, que de alguna parte o de alguna forma nos afectó. Quisiera que, como ya pasamos eso, que ustedes pudieran mantener en perspectiva Hebreos 2:14. Está en su libro y el primero que lo encuentre en su libro, por favor, léalo, que dice Hebreos 2:14. Lo encontré, pastor. Dígale, Según Hebreos 2:14, sí, Satanás es quien maneja las enfermedades con así el es. fin de dañar a las personas. Además, el pasaje dice que el diablo controla el imperio de la muerte, pero el Exacto. texto nos informa también que el Señor Jesús se encarnó precisamente para destruir este imperio de la muerte por medio de su sacrificio. Y por eso es que al Señor Jesús se le dieron las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Satanás todavía controla este imperio de la muerte a través de las enfermedades, del envejecimiento, del decaimiento del cuerpo. Pero Jesús tiene la última palabra. Entonces, eso nos da dos elementos importantísimos en esta batalla. Tenemos que saber nosotros, los médicos, los psicólogos, todos, que cuando estamos tratando con enfermedades, estamos tratando con el imperio de la muerte, que fue ganado por Satanás en la caída del hombre, pero que en última instancia es Jesús quien tiene las llaves, o sea, la decisión final, tanto de la muerte como del Hades, o sea, del lugar a donde van los muertos. Entonces, eso es algo que necesitamos comprender en esta batalla que comienza siempre en el área espiritual. Saltamos hasta la pregunta 10. ¿Cuál es la buena noticia en relación con las maldiciones que descubrimos en nuestras vidas? Mira, no sé por qué, pero lo dejé puesto, así que ya no vale que alguien me responda. Aunque la herencia de maldición es una realidad, y léalo usted, mi amor. Aunque la herencia de maldición es una realidad y sin duda una mala noticia, la buena es que podemos cortar las cadenas que arrastramos de nuestros antepasados por medio de la fe y podemos cortar las que nosotros estamos comenzando a formar a través del arrepentimiento y la obediencia. Correcto, esa es la buena noticia. En otras palabras, y aquí quiero que puedan empezar a aplicar para lo que ustedes han visto en sus propias experiencias, se pueden cortar las cadenas que arrastramos de nuestros antepasados. Se puede, pero primero hay que descubrirlas. Y también se puede cortar las que nosotros estamos comenzando, por descuido, por pecado, por lo que sea, como a través del arrepentimiento y la obediencia. O sea, son dos asuntos diferentes. La de nuestros antepasados se corta por la fe y la sangre de Cristo. La de nosotros se corta por el arrepentimiento y la obediencia. Me explico un poco más.
La de nuestros antepasados se corta por la fe, en primer lugar, porque Jesús hizo todo lo necesario para que nosotros seamos libres y tengamos una vida y vida en abundancia. ¿Y cómo hizo eso Jesús? Muriendo en la cruz por nosotros, derramando su sangre y resucitando para darnos una nueva vida. Con eso de base, que es lo que nosotros creemos, ahí está la fe, lo aplicamos a todo lo que venga de nuestros antepasados. Que nosotros tenemos herencia de alcoholismo, pues bien, lo entendemos, lo descubrimos y decimos y aplicamos simplemente: en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y cómo sé eso? Porque la sangre de Cristo fue derramada para eso. La sangre de Cristo selló esa verdad para el mundo y también para mí, por supuesto. Entonces la tomo y la aplico. Eso es aplicar la sangre de Cristo. Es aplicar la sangre derramada para un nuevo pacto, como lo confesamos en cada Santa Cena. Cada vez que tomamos la cena decimos: en las llagas de Cristo mis llagas fueron curadas. Entonces ahora no hay que decirlo solamente, hay que creerlo y aplicarlo. ¿A qué? En este caso, a cadenas de maldición ancestrales. Y en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo, formar situaciones difíciles al maltratar a nuestros hijos, al abandonar a nuestros hijos, al darles mala enseñanza a nuestros hijos, mal ejemplo a nuestros hijos. ¿Qué tengo que hacer? Pues arrepentirme genuinamente y obedecer a Dios en cambiar de camino. Aplicar todo lo que ya aprendimos en los 8 capítulos anteriores y hacer las cosas nuevas. Entonces, esta obediencia es por fuerza de voluntad. Sí, en parte, pero en gran medida es por la aplicación del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos míos, todo aquí, cortar cadenas ancestrales y cortar cadenas que pudiéramos estar iniciando nosotros, tiene que ver con que el Espíritu Santo se mueva hoy, como lo hacía en la época de los apóstoles. Si no, ¿cómo lo va a hacer? ¿A punta de fuerza de voluntad? Bueno, los fracasos se cuentan por millones. No hay una generación en el mundo que dependa más de fármacos, de psicólogos y psiquiatras que la que tenemos hoy. Entonces, el fracaso de la humanidad de aplicar la fuerza de voluntad y la medicina para ser sanos es evidente. No hay mucho que discutir sobre eso. Por lo tanto, tenemos que entender que la fe es el camino que hemos descuidado. El poder del Espíritu Santo haciéndonos nuevas criaturas. ¿Algo que comentar hasta aquí? Ya vamos terminando. Sí, pastor, un pequeño comentario que leyendo el libro en la Adelante. mañana y escuchando el mensaje que usted había entregado en la iglesia en otro este capítulo, comentábamos lo siguiente. En mi caso, por ejemplo, mi papá, él sin ser creyente, en sus últimos días de vida, pronunció algo así como: cuando me mejore de este cáncer, decía él, porque partió de un cáncer al estómago. Y él decía: cuando me mejore de este cáncer, vamos a acercarnos, decía, a las cosas de Dios, a una iglesia evangélica, algo así, porque nuestra vida, decía él, ha sido como vivir igual que unos animalitos. No, perdón la expresión, lo dijo él. Y finalmente partió producto de esta enfermedad, y después ya mi familia conoció al Señor, mi mamá, mi hermano y mi hermana. Y mi hermana, la menor del grupo familiar, partió a la presencia del Señor producto de un cáncer de mama a los 41 años. Entonces comentábamos eso con Patti, cómo se puede traspasar eso desde una persona no cristiana a la vida de una persona ya siendo cristiana. Y por el lado de ella, su papá también estuvo con mucha aflicción por un tema de diabetes.
Sí, Yo no sé si fue esa la sí. causa, pero Mis papás, todos, mis tíos, los hermanos de mi papá también eran todos con diabetes. Y en esta oportunidad yo también tengo diabetes. claro, ahora con respecto a mi familia, yo no sé, mi abuelo o mi abuelita, no sé cuál fue la causa de qué falleció ella, de qué enfermedad, pero sí puedo decir, por ejemplo, el caso de mi papá y después Cáncer. siguió mi hermana. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Nos preguntábamos, comentábamos, largo Mm, rato estuvimos conversando en la mañana durante el tiempo del desayuno, después de haber escuchado el mensaje, porque uno no sabe Sí. hasta dónde va a abarcar esto en el futuro. Nosotros leemos, ¿cierto?, en Éxodo 20, cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés y dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero escuchando ahora esto, usted que nos acaba de explicar, tenemos la posibilidad de entendemos cortar. de que se puede, claro. Cortar. Eso, pastor. Gracias, Tito. Mira, a lo que tú dices es importante de considerar. Nosotros los seres humanos tendemos a ser súper reduccionistas. Nos gustaría que las cosas fueran muy claras, muy fáciles, muy blanco y negro. Entonces nos encantaría que, independiente de lo que diga la ciencia o las opiniones de la gente o cualquier otra cosa que no seamos capaces de entender, que Dios nos hiciera el favor de quebrantar las cadenas y listo. Y entonces, esta enseñanza en particular se usa mucho en esa forma para ministrar al final de un culto y decir, bueno, todo el que tenga alguna enfermedad que padecieron también sus padres, venga ahora y vamos a cortarle toda la cuestión. Y yo creo que a veces eso es reduccionismo porque es un poco más complejo que eso. Ciertamente hay cadenas. Si, por ejemplo, vemos una familia que de generación en generación pase a la diabetes, bueno, algo se ha modificado probablemente en el ADN de esa familia y entonces se transmite. Y lo mismo el cáncer, cosas así, una propensión. No soy médico y no pretendo ahondar mucho en eso. Pero hay que tener cuidado porque eh, a veces tiene que ver con el comportamiento de las familias. O sea, si todas las familias comen en exceso, comen demasiadas cosas ricas en azúcar, todas las familias padecen obesidad y cosas así, uno entonces dice, bueno, es que no es solamente el tema de que hay una maldición, sino que también las personas se la buscan un poco. ¿Te fijas? Entonces, no es solamente hacer una oración y Dios va a resolver todo, sino que las mismas personas tienen que cambiar ciertos hábitos. Eso es en el campo de las enfermedades. En el campo de la psicología es un poco más complejo y yo creo que ahí es más fácil de entender cuando estamos frente a una cadena espiritual. Pero en las enfermedades se aplica el mismo principio, porque Satanás es el que tiene el imperio de la muerte. Entonces, yo lo he visto en familias donde el cáncer se hereda de una familia a otra y hay diferentes tipos de cáncer, pero a veces en algunas familias son las mujeres las que padecen cáncer en todas las generaciones de mama, de útero, de ovario, es como que la parte eh, sexual, ¿no es cierto?, de las mujeres está seriamente afectada. Yo me atrevería a decir que hay alguna generación, una maldición que comenzó en alguna parte, pero no necesariamente vamos a poder descubrirlo, porque quién sabe cuántas generaciones atrás eso comenzó. Entonces hay que comenzar a orar, a creer y declarar, Señor, no logro entender todo lo que está pasando aquí, pero no fui llamado por ti para seguir padeciendo lo que mis ancestros padecieron, por ignorancia o por descuido o por lo que sea. Yo declaro que soy nueva criatura en Cristo. Aplico la sangre de Cristo que me limpió de mis pecados también a la limpieza de mi cuerpo. Y comienzo también a poner de mi parte. Si antes no consideraba una alimentación sana, ahora la considero, lo voy a hacer.
Si antes no tenía buenos hábitos de descanso y el estrés me mataba, así como mató a mi padre y a mi abuelo, bueno, voy a hacer cambios importantes. Entonces, la fe va acompañada no solo de declaraciones, sino también de acciones de cambio en la persona. Por eso que esto resulta a veces un mensaje un poco complejo, porque las personas me dicen, bueno, pastor, ¿usted nos está hablando de una oración de fe aquí o nos está hablando de empezar a comer lechuga? Y yo les digo, es un poco de todo. Es un poco de todo porque la fe abarca todo el ser y todo el comportamiento y todas las relaciones. Mucho más importante que la comida, en alguna, por lo que he ido entendiendo últimamente, es el estrés que mata a las personas. Entonces, ustedes pueden hacer todas las oraciones que quieran, pero si no cambian la forma de vida y la manera en que se enfrentan a la vida con mucho estrés, van a seguir muriéndose de cáncer. Cáncer gástrico, cáncer del colon, cáncer al esófago, en todo el tracto digestivo, que es donde parece que se asienta los primeros efectos del estrés. Bueno, así que como le digo, aquí hay investigaciones ¿cómo se diría? De muchos campos que necesitamos trabajar y no seamos reduccionistas. Quería dejar esto para que quedara también aquí grabado y para su enseñanza, hermanos míos, pero no olviden meter el asunto espiritual y sobre todo la fe, porque Cristo no murió en vano. No murió para darnos solamente una vida espiritual futura en la eternidad, sino una vida en abundancia en el presente. Entonces, no separen la espiritualidad de la vida cotidiana. No lo hagan, hermanos míos, porque entonces están negando, si lo hacen, están negando el efecto del reino de Dios en el presente. Bueno, como les dije, vamos terminando y hay un caso de estudio bien interesante que es lo que pasó con Noé y sus hijos, que nos permite sacar en la pregunta 11 un principio importante. Y mire, otra vez se me olvidó. Sacarlo. Aquí tenemos una cadena generacional de... Esa la iba a responder yo. Ahí está. Claro, esa es la que quería responder tú. Muy bien, fresco. El principio es cuando un padre comete un pecado, su hijo lo recibe de alguna manera. La debilidad frente a un pecado en la naturaleza del padre pasa al hijo. Luego viene el diablo y tarde o temprano tienta al hijo en esa área. Y si éste cae, el pecado se hace suyo también y lleva las consecuencias, no solo la herencia espiritual. Y de esto estoy hablando de Cam y Canaán, no estoy hablando de Noé. ¿Ok? El pecado de Noé fue embriagarse y quedar expuesto y que después uno de los hijos lo viera y los otros lo protegieran, lo cubrieran. ¿Ok? Esa es la situación. Y no quiero hablar de un abuso homosexual porque hay muy pocas posibilidades de que eso fuera, hay pocas pruebas, pocas evidencias. Aquí menciono algunas cositas muy brevemente, pero si ustedes quieren el estudio completo, con lujo de detalles de lo que realmente dice el texto, tienen que leerlo en el libro Los Orígenes. Bien, ahí está bien trabajado. Pero el punto de lo que me interesa destacar acá es la actitud de Cam. Cam se burló de su padre, vio a su padre desnudo, o sea que hay un componente de tipo sexual, y en lugar de respeto, hubo menosprecio, hubo burla. No quiero hablar de, como les dije, de algo mayor que eso. Eso fue suficiente y en aquella época eso incluso era penado con la muerte. En cambio, los otros hermanos salvaguardaron el honor de su padre. Entonces, de manera profética, Noé no maldijo a Cam, sino a su posteridad. Y su posteridad era Canaán. Y entonces resulta que Canaán
es el ancestro de los cananeos en última instancia. Y los cananeos es una gran cantidad de pueblos. Y Cam es mucho más grande todavía la cantidad de pueblos. Entonces, esto se produce una suerte de cadena relacionada con la violencia, el sexo, la embriaguez. Si uno estudia las religiones de Medio Oriente, sobre todo aquellas de los cananeos, todas están relacionadas con embriaguez y eh, sexo y violencia en este sentido. En la época de los romanos, o sea, estamos hablando de cerca del cristianismo, todavía existían resabios cananeos de prácticas de ritos de sacrificio de niños, orgías sexuales y cosas así en el norte de África, eh, donde fueron registrados históricamente por última vez. Entonces, cuando una maldición comienza, de verdad que puede afectar generaciones y generaciones y generaciones. Bueno, eso quería comentarles. Entonces, Cam recibió la maldición a través de su posteridad, pero Canaán la hizo suya. Si no, él podría haberse librado de esta maldición, pero la hizo suya y la practicó y la transmitió a sus herederos. Y eso es lo que vemos en la historia de los pueblos cananeos, muy dados al embriaguez y al sexo violento. Pregunta 12. ¿Por qué el resultado de una maldición se vuelve peor en la medida que avanza? Y encontré esta imagen que creo que lo dice todo. Para uno ver a un maestro en esto del, ¿no es cierto?, de estas habilidades, por ejemplo, con los malabarismos, uno no ve todo el trabajo previo, todos los platos que quebró hasta llegar a ser un maestro. Lo mismo pasa con el pecado. Para realmente ser un pecador fino, un pecador que lo hace bien, un pecador con, digamos, ya con ventaja, hay mucha práctica detrás. La práctica hace al maestro. También, lamentablemente, en las cosas malas. Pregunta 13. ¿Qué hace el diablo para tratar de parar la sanidad que comienza en una familia al conocer a Jesús? Sandra, Oscar, ¿tienen ustedes esa? Sí. Si una persona que arrastra una maldición generacional la resiste, el diablo tratará de ponerla sobre sus hijos y así seguir manteniendo la continuidad de la maldición. Obviamente depende si cae, pero tratará de seguir poniéndola sobre ellos. Gracias, Sandra. Gracias, sí. Cuando contesten, chiquillos, por favor, pongan la cámara para que podamos verlo, ¿ya? Es cierto, es algo que lo he podido constatar en la experiencia y también me he dado cuenta cuando converso con personas del área médica que ellos me dicen que algunas enfermedades como que saltan de una generación a otra. O sea, como que están en una madre, por ejemplo, y saltan a la hija, pero se reactivan en la nieta. Es cierto eso, ¿verdad? Sandra, Oscar, ustedes que son del área médica. Ahí, ahí sí. No sé si funcionó la cámara, pastor. Sí, Sí, está sí. funcionando, te vemos. Sí, existe, eso es así, son herencias, se llaman herencias genéticas. Y claro, hay enfermedades que saltan una generación y se expresan en los nietos, por decirlo de alguna manera, o no se traspasan a las mujeres, sino a los hombres, y así, o sea, hay diferentes tipos de expresión de enfermedades vinculadas a la parte genética, eso es así. Excelente. O sea, la ciencia está constatando algo
que, bueno, lo constata, pero no necesariamente se entiende por qué pasa así, pero pasa. Constatar no es lo mismo que explicar. Pero en el mundo espiritual uno logra entender este principio, y es que cuando una familia, bueno, no siempre tiene que ver con el área médica, ¿no? Pero cuando una familia, y esa es mi experiencia como consejero, una familia trata de salir de una cadena o trata de salir del dominio de Satanás, en otras palabras, se convierte, trata de entrar a la iglesia, trata de vivir el reino, trata de abrazar los principios de la Biblia y llevarlos a la casa, se produce una resistencia bien particular y a veces de los que menos esperaríamos, que son los hijos. Esa resistencia es algo que me he dado cuenta que Satanás hace. De hecho, a veces he tenido que orar por familias completas, incluso en sus casas, para que vuelva la paz, que de alguna forma como que se produjo una guerra cuando uno de los dos o la pareja inicialmente recibió a Cristo. A diferencia de otras familias donde se convierten los padres y los hijos simplemente siguen la línea, o por lo menos lo siguen por obediencia, porque después se manifiesta cuando son más adultos si realmente fue una conversión genuina la de ellos o terminan alejándose los hijos, porque siguieron a los papás porque, bueno, no les quedaba otra, pero no en su corazón. En otras familias no es solo eso, sino que verdaderamente se produce una guerra. Entonces, la cosa es que no va a quedar algo tan simple cuando alguien está saliendo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Satanás te va a encargar de tomar represalias, de una forma u otra. Como les dije, esto es algo de la experiencia. De pronto los hijos se vuelven muy rebeldes cuando entran en la adolescencia, mucho más de lo normal. Es parte de la estrategia para que nos atemoricemos, nos desanimemos y nos rindamos, con el fin de parar el proceso de sanidad que comenzó en nuestra vida y en nuestra familia al rendirnos a Cristo. En efecto, y ustedes seguramente conocen casos que dicen, oye, mi vida no era de lo mejor, pero estaba tranquila, pero me convertí a Cristo y todo se volvió un desastre. Y todo está en problemas y los problemas me llueven por todos lados. Bueno, eso es parte de esto. Y si no fuera porque lo veo con mucha frecuencia, no me atrevería a decir que esto es un principio espiritual real. ¿Por qué sufrimos por maldiciones heredadas si Dios dice que cada uno responderá por su propio pecado? ¿Quién quisiera contestar esta? Felipe, ¿tú no has dicho nada todavía? Ok, pastor. ¿Por qué sufrimos por las maldiciones heredadas si Dios dice que cada uno responderá con sus propios pecados? Porque heredamos debilidades, o en este caso a través del pecado, que nos hacen caer de los mismos errores. Entonces, básicamente son la herencia pecaminosa que heredamos es la que nos hace tener esas debilidades o inclinaciones, podríamos decir. Correcto. Y la vida está llena de decisiones, como traté de mostrar con esta imagen. Y las decisiones que tomemos van a tener resultados, consecuencias, buenas y malas. Entonces, las maldiciones no es lo mismo que pagar las consecuencias del pecado, sino que pagamos la consecuencia de haber crecido en esa familia, de recibir la enseñanza, la tendencia psicológica, la tendencia física en el ADN. Todo eso nos va a hacer propensos, pero no significa que Dios nos esté haciendo responsable por el pecado de otro. La Biblia dice que respondemos ante Dios solo por nuestros propios pecados, pero la debilidad de un área de la vida física, mental, emocional o espiritual pasa a la siguiente generación y aparece una cadena de vida sin abundancia, llena de sufrimiento y caracterizada por el fracaso. Tenga esto claro, una vez que escogemos un camino, nos hacemos cargo de las consecuencias. Siempre detrás de una maldición hay algún pecado. A veces, diferentes maldiciones están relacionadas entre sí, pero no se manifiestan de manera idéntica.
de generación en generación. En esos casos son más difíciles de detectar y es complejo discernir su origen. Lamentablemente así es, pero no obstante, cuando empezamos a tener la sospecha cada vez más y el Espíritu nos da discernimiento, podemos orar aplicando la fe, la sangre de Cristo, el arrepentimiento, la obediencia. Y el Señor responde a eso, porque Él ha dicho que así funciona. ¿Cómo podemos cortar las maldiciones? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en ello? Bueno, ya hemos hablado bastante de esto. Y con eso quedamos. La 16 no la vamos a tocar ahora. Quisiera terminar este tiempo preguntándoles si les hicieron sentido lo que puse ahí en el capítulo como los casos de estudio. Y que pudiéramos trabajar un poco lo que aparece como, déjenme buscarlo, cuando comienzo a darles ejemplos de la aplicación de Proverbios 26:2, donde dice, muchos hombres pueden decir que sus antepasados varones siempre tuvieron más de una mujer, etc. Esa parte, me gustaría que pudiéramos ver esos ejemplos y si les hacen o no sentido, cómo lo aplicaron a su vida. Entonces, ¿algo que decir de los casos de estudio en primer lugar? ¿Maca? A mí el último caso de estudio, que era el de Herodes, me ayudó a Herodes. entender cómo era lo de tercera y cuarta generación, pero me quedó una duda en que si eso es literal así o si eso puede continuar, porque claro, en ese caso fue hasta la cuarta generación y después desaparecieron, o eso es lo que yo entendí, pero ¿eso es como literal o es una manera de decir que es generacional solamente? Cuando Dios va a dar una cifra que quiere que entendamos como literal, Él lo dice así. Dice cuarta generación, punto. Así lo vemos en las profecías. Pero cuando Él dice tercera y cuarta generación, eso se ve mucho en los salmos también. Por, por 3 pecados te daré esto y por un cuarto, ¿no es cierto? Eso ocurre y generalmente la suma de lo que dice es 7. Lo que eso significa es que ha llegado a su colmo, es algo completo. ¿Ok? Entonces la tercera y cuarta generación no se refiere a generaciones concretas, siempre después de la tercera o de la cuarta, no. Es que es algo que se va a transmitir de seguro y en forma completa. Por eso 3 y 4 suman 7 y además son asuntos aproximados. O sea, ustedes dense cuenta de lo que son 4 generaciones. Es mucho tiempo. Entonces es una forma de decir, si llegáramos hasta la cuarta, ya ha pasado mucho. ¿Ok? Pero por otro lado, el pasaje de Éxodo donde se dice eso, dice que las misericordias de Dios son eh, para miles de generaciones. Entonces eso da el contraste también. Mientras el mal logra tener control por un tiempo limitado, lo que Dios hace es para siempre, es ilimitado, entonces muchísimo mayor. Eso es lo que en términos de lenguaje bíblico debemos entender, no tanta literalidad. Pero de que el pasaje nos afirma que hay cierta herencia que pasa de una generación a otra, eso sí es bastante claro también. Y eso creo que, claro, lo que dice del contraste con la misericordia de Dios también queda súper claro en el ejemplo, porque se ve que todos tuvieron oportunidad de decidir diferente, pero Así no fue. es. Y lamentablemente pude poner muy pocos ejemplos de la familia de los Herodes, porque es una familia espantosa. Los hermanos se mataron entre sí, Herodes el Grande mató a varios de sus hijos por celos para que no fueran a reemplazarlo como rey, mandó a matar esposas, no, es un desastre. Solamente puse cosas muy puntuales, sobre todo donde Dios intervino dándoles una oportunidad y la rechazaron. Gracias, Maquita.
¿Alguien más quisiera decir algo de los casos de estudio? ¿No? Entonces vamos a trabajar brevemente estos 5 ejemplos que les puse acá. Yo creo que el primero de los hombres promiscuos, seguramente lo han visto más de una vez, es algo frecuente en las sociedades latinas, sobre todo de corte más machista. Entonces eso se ve, nadie podría decir, no, esto no ocurre, nunca lo he visto, ¿no? Sí, eso pasa con harta frecuencia. Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta aquí el componente espiritual, psicológico y sociológico para que esta cadena se produzca. O sea, hay algo que comenzó en algún minuto, pero después socialmente es promovido, aceptado y valorado. Esto de ser hombres superpotentes, de ser hombres super machos, tener muchas mujeres, cosas así, entonces se le pone como valor agregado al hombre cuando se comporta así. Porque si de pequeñitos a los hombres se le dijera, eso es malo, no debes hacerlo, eres menos hombre cuando haces eso, esa prohibición social haría que las personas retrocedieran bastante, aunque espiritualmente tuvieran como el impulso. ¿Me siguen? Entonces las maldiciones no son solamente asuntos espirituales, tienen componentes psicológicos, fisiológicos y sociológicos. Por eso también son difíciles de detectar, pero hay que entender el contexto más amplio. Lo mismo con el tema de mal genio, o vengativo, o ser rencoroso, ¿no es cierto? Mucho más complejo es la número 4. Tengo una tendencia homosexual. Y por supuesto, hoy en día eso se acepta, o los psicólogos van a tratar de hacer que la persona se acepte a sí misma en esa condición. Y diga, bueno, Dios me hizo así. Si Dios existe, Él me hizo así, porque yo he tenido esta tendencia desde pequeño. Ahí les pido en el libro que ustedes comenten lo que han visto sobre eso y lo que piensan sobre eso. Y les animo a que ustedes escriban lo que piensan, les animo a escriban también sus dudas sobre eso y que traten de conversarlo eso con sus pastores. Porque hoy en día esto es un asunto complejo que nos va a tocar cada vez más. Y por lo tanto tenemos que poder saber qué es lo que la Biblia realmente dice sobre el tema y poder manejarlo con compasión, pero también con firmeza, porque la verdad es la que nos hace libres, no simplemente la opinión de la sociedad. Y el tema 5 es un tema interesante porque parece no tener nada que ver con lo anterior, pero es súper frecuente en la iglesia también. ¿Qué dice Dios acerca de no dar el diezmo? ¿Cómo lo ve él eso? ¿Como una faltita, una faltota, como algo sin importancia o algo muy importante? ¿Cómo lo ve? ¿Nadie se atreve a responder? Pastor, ajá. Sí, Algo muy importante porque en Hechos creo que habla sobre incluso que estaban ofrendando los apóstoles y no me acuerdo, a Zafira, un matrimonio, Zafira creo que era, ¿no? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Tenía Zafira. Y incluso mintieron y bueno, y todo lo que hicieron, pero y cayeron muertos. Entonces también algo importante, eso quería decir. Correcto, correcto. Aunque esa era una ofrenda. Sí. Y tienes razón en relacionarlo, pero cuidado que no son necesariamente idénticos los principios del diezmo que los principios de la ofrenda. Pero aquí, en Malaquías, dice que no dar el diezmo es robar a Dios. Entonces piensen lo que significa eso. Si Dios maldijo el robo entre humanos, ¿qué pensará Dios de robarle a él? ¿Ok? Y en cambio dijo que aquellos que entendieran eso y lo hicieran recibirían una bendición súper abundante.
dijo que abriría las ventanas de los cielos. Entonces, hermanos míos, uno tiene que meditar en esas cosas, porque dice, mira, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Tan maldito es esto que es como intentar robarme a mí. Tan bendito es esto que le voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Y pruébenme para que vean que funciona. Y después dicen Malaquías 3:11, yo voy a reprender al devorador para que no esté en su casa. Entonces, queridos míos, ¿qué pasa si una familia de creyentes dice, no creo esto, no lo voy a hacer, no le creo a Dios, no le creo lo que me dice aquí? Inventa alguna disculpa, como por ejemplo, no, esto es para el antiguo pacto, por lo tanto no es para la iglesia. O dice, bueno, yo pienso diferente, yo creo en las ofrendas, pero no creo en el diezmo. O simplemente dice, no me alcanza, o cualquier otra justificación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que está formando una cadena de maldición. Está formando porque conscientemente está quebrantando algo y por lo tanto Dios le va a hacer lo que aquí dice. Va a comer con el devorador. Y eso va a quedar en la familia. Y les aseguro que la familia va a tener problemas financieros, que no necesariamente tendría si fueran inconversos, porque al ser inconversos no tienen por qué estar bajo estas regulaciones. Pero cuando nosotros aceptamos las regulaciones de Dios y las quebrantamos, entonces le estamos casi pidiendo, dame las consecuencias. Y eso se va a transmitir a los hijos. Y vamos a comenzar una cadena de problemas financieros, familias con problemas financieros. Este ejemplo tan sencillo es para que lo tengan en cuenta. No, no es porque he venido hoy día a hablarles del diezmo, no. Así como el pastor que viene a hablar del bautismo, pero termina hablando del diezmo. No, no, no. No me refiero a eso, sino es como un ejemplo de que esto se aplica para todas las áreas. Y en cualquier área de desobediencia hay una oportunidad lamentable de formar una cadena de maldición. ¿Se dan cuenta? Así es que comiencen, hermanos queridos, a ir recordando aquellas cosas que ustedes arrastran de sus familias, sobre todo las que ustedes pueden ver que son muy repetitivas. Hagan su lista y en una clase podemos tomar un tiempo para orar y cortar aquello que no debería estar. Traten de ver aquellas cosas que son de orden médico, que son de orden psicológico, psiquiátrico, lo que sea, ¿ya? No hay ni una sola persona en el mundo que vaya a poder entender todo esto, solo Dios. Entonces nuestras capacidades para entenderlo son limitadas. Por supuesto, un médico va a entender mucho más que nosotros del área fisiológica, pero nadie entiende todo el conjunto de esta maraña intrincada de la psiquis, las emociones, el corazón que llama también la Biblia, el ADN que se ha descubierto hace poco en relación con lo que es la historia de la humanidad, y por supuesto el mundo espiritual que es más antiguo que todo el resto. Pero podemos creer que Dios tiene el control sobre todo y por lo tanto podemos llegar a Él con fe, con obediencia y por la sangre de Cristo empezar de nuevo. Eso por mi parte hoy. No quiero retenerles más. Despedirles que examinen el siguiente capítulo y que vayan juntando las enseñanzas con este, porque son 3 capítulos que hablan un poco de lo mismo. Y les advierto que para poder trabajar de manera completa lo que aquí se está diciendo, ustedes necesitan también lo que aparece en el curso Derribando los baluartes del enemigo, Libertad en Cristo y las armas de nuestra milicia. Porque ese es el trabajo de el uso de las herramientas espirituales. Bien, entonces
ánimo, le queda un poco, pero se puede. Nada más por mi parte. Un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Chao entonces. Besitos. Buenas noches. Chao. Chao. Cuídense. Gracias. Cuídense. Chao. Chao, chao. Chao.